Muy buen día para todos. Continuamos con el curso de SAP 2000. En este caso nos toca la clase número 2, donde veremos el uso de plantillas para crear estructuras más fácilmente, como vigas, armaduras, marcos y estructuras tridimensionales. Muy bien, entonces cuando nosotros queremos crear un nuevo modelo, recuerden que nos aparece esta ventana y en la parte inferior aparecen todas las plantillas que podemos utilizar para agilizar el proceso de crear una estructura. El problema que tienen las plantillas, y más que problema, una limitación, es que solo nos permitirán crear un cierto tipo de estructura con una cierta geometría. Si nosotros tenemos una estructura con una geometría particular o algún eje que no está simétrico, pues nos tocará hacerlo a mano o editarlo en su defecto de alguna de estas plantillas. Vamos a empezar con la plantilla que dice blank, que es una plantilla en blanco. Si nosotros le damos clic, nos genera esta vista. Es decir, no hay nada aquí en ninguna de las dos pantallas y no es porque no estemos viendo completo, sino simplemente porque no va a haber nada. ¿Cómo se trabaja con esta plantilla, que es la más común, lo que nos permite crear estructuras de cualquier tipo sin ninguna limitación inicial, claro? Y se trabaja de esta manera, dando clic derecho en la pantalla en alguna parte, le ponemos en editar el grid y podemos nosotros modificar nuestro sistema de referencia, nuestro sistema de coordenadas. Tenemos en X, tenemos en Y y tenemos en Z. Nosotros podemos agregar tantas líneas de referencia como necesitemos y podemos ponerle su coordenada. Recuerden que esta es coordenada, no es separación. Sí podemos utilizar la separación, pero esto lo usaremos más adelante ya que empecemos un proyecto en forma. Entonces, en X, por ejemplo, yo solo quiero crear dos, que sea A y B. La primera va a estar en 0 y la siguiente en 5. Después aquí, para cambiar la nomenclatura, le pongo 1, 2 y 3. Esta quiero que esté en 6, por ejemplo. Y esta en 13. Es un eje ligeramente más largo. Y aquí se ve la planta de lo que se va creando. En Y, en dirección Y, tenemos primero un claro de 6 metros y luego tengo un claro de 7 metros. Y en X, perdón, tengo nada más un claro de 5 metros. Puedo agregar también diferentes desniveles. Uno, por ejemplo, en 3 y el siguiente más alto, que sería de 6.5, por poner un ejemplo. Y le damos clic en OK para ver qué sucede. Otra vez OK. Le damos vista completa, una lupa rellenita y listo. Tenemos solamente un claro en X, que serían dos líneas de referencia, la inicial que es el eje A y la final que es el eje B, una distancia de 5. Y en dirección Y tenemos tres ejes, el 1, el 2 y el 3. El 2 está en Y igual a 6, que sí corresponde, y el 3 en Y igual a 13. Y para las alturas de entrepiso, el primer nivel está a 3 y el siguiente en 6.5. Entonces se dan cuenta, esta información corresponde con lo que nosotros le indicamos que hiciera. Y ya de aquí nosotros podemos utilizar nuestras herramientas de dibujo para dibujar nuestras columnas, nuestras losas, nuestros resortes y todo lo demás que ocupemos. La siguiente plantilla es la de dibujar solamente el grid, que es algo parecido a lo que acabamos de hacer, pero este nos permite dibujar solamente grids que tengan una separación constante entre todos los ejes, pero sin limitar cuántos ejes queremos poner. Aquí lo primero que nos aparece es si queremos en coordenadas rectangulares o cartesianas y las coordenadas cilíndricas, que aunque sí se llegan a necesitar, son poco comunes en la práctica y nos vamos a enfocar en las cartesianas. Lo primero que nos pide es ingresar el número de líneas de referencia que queremos en dirección X, Y y Z. Por ejemplo, vamos a hacer algo parecido a lo que acabamos de hacer. Yo quiero que en dirección X sean 2 igual, en dirección Y 4 y en Z 3. Después nos pregunta la separación. En X, yo recuerdo que le pusimos 5. En Y, era primero 6 y luego 7. ¿Qué pasa aquí? Solo puedo meter una de las dos. Esa es una de las limitantes de esta plantilla. Entonces lo dejamos en 6. Pero después, si lo requerimos el siguiente eje a 7, pues nos tocaría editarlo manualmente.
Y en Z lo mismo, solamente puedo poner una altura de entrepiso para todos los entrepisos. Por último, en la parte de abajo de la ventana nos aparece donde queremos ubicar el origen. En términos prácticos, pues siempre será 0. Le damos clic en OK y tenemos algo parecido al anterior. Realmente que creamos un eje más en Y. Será nada más el 1, el 2 y el 3. Una distancia de 6 y luego de 7. Muy bien, entonces a partir de aquí lo mismo, podemos ya dibujar nuestra estructura con todo lo que necesitemos ponerle. La siguiente plantilla, que no guarde los cambios, es la que corresponde a las vigas, perdón. Las vigas es una plantilla muy simple. Nos pregunta primero el número de claros que queremos que tenga y luego la longitud de esos claros. Si yo quisiera dibujar una viga simplemente apoyada, pues esas vigas solamente tienen un claro y la longitud pues es la que nosotros queramos. Nos permite crear nosotros un grid o unas líneas de referencia a nuestra consideración, a nuestras necesidades, pero en este tipo de elementos pues no es necesario. Y acá en la parte de abajo también nos permite de una vez desde aquí asignarle una sección a esa trave. El botón de más se nos abre esta ventana donde podemos agregar nuevas propiedades o importarlas. De momento le dejaremos por defecto porque el propósito es ver cómo se utiliza la plantilla. Y aquí nos permite crear, ponerle o no ponerle los apoyos a esa viga. Entonces le damos clic en OK y listo, ya está creada una viga simplemente apoyada que tiene un claro de 8 metros. Las coordenadas en la parte inferior se pueden dar cuenta que aquí dice 4, pero acá es menos 4. Por defecto, el programa, cuando nosotros utilizamos sus plantillas, nos crea la estructura centrada en el origen. Menos 4, 4 son 8 metros. Bien, pasamos ahora sí a la plantilla de armadura plana. Esta es una plantilla un poco más compleja porque hay distintos tipos de armaduras planas que nos muestran aquí en una vista previa lo que podemos obtener con cada uno de esos tipos. Vamos a utilizar la primera que nos permite, en función del número de divisiones inferiores, poner cuántas diagonales se van a considerar. Por ejemplo, si yo pongo 6 divisiones, son en la parte inferior 1, 2, 3 y otras 3 más en este caso. ¿Qué longitud quiero que tengan? Pues a lo mejor nada más 2 metros y la altura que se respete en 3. Podemos igualmente crear nosotros un grid específico, pero no es necesario. Y para las propiedades de las secciones nos deja agregar una específica para las cuerdas, tanto inferior como superior, y otra para las diagonales. Igual nos permite crear apoyos. Le damos clic en OK y aquí está. Tenemos un claro, 2, 3, 4, 5 y 6 claros. Y de nuevo está centrada en el sistema coordenado, 3 para la izquierda y 3 para la derecha. Las diagonales, cada claro de estos tiene 2 metros, de menos 6 tenemos que pasar a menos 4 y la altura tiene que ser 3 metros, z igual a 3. Y listo, está creada su armadura simplemente apoyada y ya pueden aplicar cargas, materiales, secciones y demás. Lo mismo pasa con los otros tipos de armaduras. En este caso, por ejemplo, la armadura tipo Pratt nos permite crear una armadura bastante más detallada que en las otras opciones. Y aquí en este botoncito, de momento no se me abre, pero debería de aparecer una imagen en la que nos indique qué significa cada uno de esos valores. Aquí la tengo ya en las notas. L1, por ejemplo, es para desde el apoyo hasta el pico, y luego del pico hacia el otro apoyo. H3 es a la derecha, H1 es a la izquierda y H2 es al centro. Y también tenemos N1, que es para las divisiones del primer claro, y N2 para las divisiones del segundo. Entonces, por ejemplo, L1, 5 metros, L2, que es un claro más largo, 8 metros, número de divisiones N2, la altura en la parte derecha, quiero que sea igual que en la parte izquierda, perdón, es esta, y esta es la del centro, que por ejemplo vamos a poner la doble, que serían 4 metros.
Nos permite ubicar el origen, nos permite igual ponerle secciones a las cuerdas principales, superior e inferior, y a los diagonales y montantes. Le damos OK y listo. Tenemos una armadura que tiene una altura inicial igual a la final y al centro tiene la doble, 4 metros, a la izquierda y a la derecha 2 metros. Tiene 4 divisiones a la izquierda y tiene 6 divisiones a la derecha, tal cual lo necesitábamos. Y así es como se utiliza esa plantilla de armaduras. Después tenemos las armaduras tridimensionales. Aquí nos muestra una tridilosa, nos muestra torres de transmisión, que esto es muy poco común que lo toque hacerlo a uno. Pero están las opciones y podemos nosotros indicar la posición y dirección de todos los elementos. Y lo mismo, asignar secciones, apoyos y demás. Si le damos clic en OK, está lista nuestra torre de transmisión. Esa es armaduras tridimensionales y después pasamos a marcos planos. Igual tenemos varios tipos. Tenemos el tipo portal, que es simplemente marcos rígidos conectados, columnas con traves. Después tenemos contraventeado al centro y contraventeado con centricidad. Nos permite poner el número de niveles, 2 corresponden a los que están aquí en la imagen, un primer nivel y un segundo nivel. Número de crujías, serían 3 porque es un marco plano. La altura de los entrepisos, la dimensión de las crujías, 6 metros. Y el gap width es la separación que existe aquí entre los contraventeos. Igual podemos meter unas propiedades para las traves, otra para las columnas y otra para el contraventeo. Le damos clic en OK y aquí tenemos el resultado. 3 crujías, contraventeado al centro, pero con excentricidad entre ellas de 1 metro, menos 0.5 a 0.5. Eso fue muy sencilla. No hay mucho que ver en el marco plano, entonces pasamos a los marcos tridimensionales. Este que ven aquí es el típico, igual columnas y traves. Me parece que este tiene traves acá en la parte de la azotea, planta pues. Después tenemos nada más perimetrado. Tenemos con losa. Y tenemos el sistema de losa plana, que es la losa directamente sobre las columnas. Tenemos el número de niveles, el número de crujías en X, número de crujías en Y, número de divisiones en X, la altura del entrepiso, cuánto tienen las crujías en ambas direcciones y también número de divisiones. Lo mismo, podemos crear un grid, podemos ponerle secciones a columnas y a las áreas, es decir, a las losas. Vamos a darle clic en OK y aquí está su modelo. Si se fijan, tenemos 4 crujías en dirección Y, tenemos 3 crujías y del otro lado tenemos 5 crujías. Y de esa manera pues pueden ustedes crear rápidamente un modelo pues relativamente simétrico, limitado un poco en cuanto a dimensiones. Esto se tendría que ajustar a un proyecto, editar pues la distancia entre ejes, alturas de entrepiso y otras cuestiones distintas. Muy bien. En cuanto a plantillas, las importantes para nosotros fueron estas 7. Existen otras para crear muros, para crear losas planas cuando queremos ya solamente la losa, para crear estos domos, escaleras y los otros que ya habíamos pasado en el video anterior. Entonces, estas son las plantillas, así es como se utilizan y eso sería todo por este video.